Buenas noches, máster Juan Pablo Corral, compañeros. Somos el grupo 4 y vamos a grabar lo que es el canon literario. Para empezar, vamos a leer lo que es nuestra leyenda, la cual hicimos como examen, el cual el título es El hombre sin cabeza. En una noche oscura y silenciosa, en el pequeño pueblo costero de Engabao, ahora llamado Atahualpa, la vida transcurría con una extraña calma. Las familias que habían emigrado de Dos Mangas, con sus ganados y pertenencias, vivían en un entorno modesto y tranquilo. Apenas 25 familias habitaban el lugar, por lo que solo una pequeña planta eléctrica alumbraba el pueblo hasta las 10 de la noche. A partir de ese entonces, la oscuridad envolvía todo, cubriendo las casas y las calles con un manto de inquietante silencio. Entre los habitantes de Engabao se encontraba Pedro, un joven decidido a construir un futuro para él y su futura familia. Con ahorros acumulados de su trabajo en la empresa de Anglo, poco a poco había logrado levantar una casa de 2 pisos en las afueras del pueblo. Era un proyecto ambicioso, y aunque aún faltaba mucho para terminarla, ya se podía ver la estructura sólida que había logrado erigir con esfuerzo y dedicación. Solo le faltaban las ventanas para completar la construcción. Pero antes de colocarlas, se quedaba cada noche a vigilar su propiedad, temeroso de que alguien pudiera robarle el material. En una de esas noches, el aire tenía un toque especial, era más pesado, casi palpable, y el silencio del pueblo se sentía más profundo de lo habitual. Pedro, sentado en una silla de madera frente a su casa, observaba las sombras alargarse con la tenue luz de la luna. De repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación que nunca había experimentado antes. Un frío intenso lo invadió a pesar de que el clima de Engabao solía ser cálido. Decidió ignorar ese malestar, se acomodó en la silla y trató de relajarse. Sin embargo, apenas había cerrado los ojos cuando escuchó un ruido extraño, un susurro lejano que parecía venir de la oscuridad más densa. Se levantó lentamente mirando a su alrededor. No había nadie, o al menos eso pensó en su primer momento, pero al girar la cabeza hacia un rincón oscuro de su terreno, vio una sombra moverse. Era una figura alta, más oscura que la misma noche, que parecía flotar más que caminar. Pedro intentó acercarse, creyendo que tal vez uno de sus amigos le estaba jugando una broma, pero mientras se acercaba notó algo extraño. La figura no caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran rígidos y su presencia emanaba una sensación de terror indescriptible. El joven se detuvo en seco, con el corazón latiendo, desbocado en su pecho. Entonces, en un segundo que le pareció eterno, la figura se giró hacia él y fue en ese momento cuando el pánico se apoderó de Pedro. La sombra no tenía cabeza. Una sensación de horror absoluto invadió su cuerpo mientras observaba la figura moverse lentamente, sin hacer ruido alguno, como si fuera un espectro que no pertenecía a este mundo. Pedro retrocedió tropezando con piedras en su camino, incapaz de apartar la vista de la espantosa aparición. Sus piernas temblaban y en su mente solo había una idea: escapar de allí lo más rápido posible. Sin embargo, estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse o de gritar. De repente la figura desapareció. Ah, siga, compañera, siga. De repente la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Pedro respiró con dificultad, sintiendo el sudor frío empapar su camisa. Sin embargo, el silencio seguía siendo abrumador, como si el pueblo mismo hubiera sido testigo de lo que acaba de suceder. Esa noche Pedro corrió a su casa cerrando puertas y ventanas con manos temblorosas. Al día siguiente, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, contó a su vecino lo que había visto. La noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo.
y no pasó mucho tiempo antes de que todos los habitantes hablaran de la espeluznante aparición de la sombra sin cabeza. Con el paso de los días, más personas comenzaron a afirmar que también habían visto aquella sombra vagar por las calles de Engabao. Los rumores crecieron y el temor se exponderó de los habitantes, quienes empezaron a tomar preocupaciones. La familia procuraba no salir de sus casas después de las 10 de la noche, cuando, cuando la planta eléctrica se apagaba y la oscuridad envolvía nuevamente el pueblo. Nadie sabía quién o qué era aquella figura espectral. Algunos decían que era el espíritu de un antiguo poblador que había muerto trágicamente en una disputa por tierras. Otros creían que era un aviso de desgracias futuras, pero lo único en que todos coincidían era que después de aquella noche, Engabao nunca volvió a ser el mismo. La sombra sin cabeza se había convertido en parte de las leyendas del pueblo. Y con el tiempo su historia fue contada, una y otra vez, manteniendo viva la memoria de aquel terrorífico encuentro en en las noches oscuras y silenciosas de la hora llamado Atahualpa. Listo. Como siguiente actividad tenemos identificar los criterios artísticos, culturales y formativos de la leyenda que acabamos de leer. ¿Alguien tiene algo que decir si encontraron criterios artísticos en la leyenda? Yo creo que como primero en lo que es en el criterio artístico, pues la leyenda antes que nada se centra en lo que es un misterio, porque a fin de cuentas, a pesar de que personas ya lo han afirmado, uno nunca, o sea, tiene como que, digamos, la voluntad, por decirlo así, de creer, porque en sí las personas primero tienen que ver para poderlo creer. Aparte de eso, pues al contar la historia, se centra en también en el miedo y el terror de aquella persona, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar en ese. Con respecto a los criterios culturales, quiero creer que hay un criterio formativo dentro de esta leyenda. ¿A qué me refiero con formativo? Y es que nos dice que la historia tiene un mensaje, el cual nos dice, el peligro acecha a quienes desafían las reglas no escritas de la sociedad, el cual resalta el valor o sea, por así decir, de seguir las normas o de no llegar muy tarde a casa para que no te pasen cosas malas. Claro, viene a ser también cultural porque es un hecho que pasó propiamente en el pueblo y más que nada que tiene eh, un testigo, que es el que ha narrado la historia, pues, ¿no? En este caso, cuando vemos otras leyendas, pues no sabemos si es cierto o no. Y en este caso, pues hay una persona que vivió y fue la que narró este hecho. Entonces, de ahí viene a ser algo cultural porque pasó en el mismo pueblo, es algo de ahí. En Por otro lado, creo que sí nos podemos dar cuenta ahora con respecto al pueblo de Atahualpa. Bueno, yo no he ido concurrentemente, sino hasta ahora, que he ido un par de veces y el pueblo es, se nota un pueblo tranquilo, ¿no? Y en las noches ya la gente temprano cierra sus puertas, ya no salen en altas horas de la noche, como que ha dejado esa marca o ¿cómo se puede decir? En que la gente tiene como esa responsabilidad, Ese temor, por así decirlo. temor a
temor, ajá, en la gente para no vivir esto, porque igual es algo escalofriante. Eh, ¿Alguien más tiene algo que acotar? Yo pienso que en lo artístico pues, se puede poner de que ya la gente ya en las noches ya no, ya como dice en la historia, a partir de las 10 ya no, ya no andan en las calles. Eh, También habla de la oscuridad, o sea, la gente desde que pasó eso ya como que le cogió terror y eso es como un suspenso. Y también a lo informativo es que narra efectivamente de que de una experiencia y también equilibrar a lo realista porque hay muchas más leyendas que también generan un impacto emocional entre la gente. Claro, yo pienso que a través de este tipo de narraciones o de leyendas que se crean en pueblos, los miembros de dicho pueblo aprenden a valorar más lo que es la seguridad en conjunto, colectiva, entre ellos, y a respetar las tradiciones, y esto contribuye bastante a la continuidad cultural del pueblo. Así es. Si nadie tiene nada más que acotar, vamos a pasar a la siguiente actividad, que sería la... Es básicamente lo mismo, decir los criterios, eso es el artístico, el criterio Cultural. cultural y formativo del cuento del gato con botas, y luego pasaremos a decir por qué escogimos, o bueno, por qué se escogió este texto como lectura para estudiantes de educación básica. Quiero creer que todos aquí hemos visto por lo menos una película, o hemos leído un poco sobre este cuentito, ¿no? Sí. Yo pienso que es un cuento clásico, o sea, refiriéndome a los criterios artísticos, que es un cuento clásico que sobresale por su narrativa creativa. Su personaje, el gato con bota, el personaje principal, sobresale bastante por lo ingenioso que es. eh, y eso, el lenguaje que se usa dentro del cuento es bastante accesible para niños y adultos por igual. Claro, más que nada que es un cuento que capta bastante la atención de los niños por la facilidad y el entendimiento en la narración. Por eso creo que puede ser formativo porque igual tiene un mensaje el cuento. Cuyo mensaje también podría ser de que, bueno, al menos yo sí vi lo que era el gato con botas, dos creo que era, no me recuerdo, de que él había perdido todas sus vidas y ya era la última. Él estando al borde de ya perder su última vida, pues él se llega a reflexionar de que todo lo que había hecho estaba mal durante sus otras vidas, ¿no? Y que al llegar a la última, aunque ya sería esto como esta película, no también no sería solo para niños pequeños, ya sería como niños también para niños grandes a partir de los 15 16 años, porque nos da la lección de que a pesar de que nosotros tenemos una sola vida, debemos saberla aprovechar, no en malos vicios, por decirlo así, sino más bien saber aprovechar como siguiendo el buen camino, que podría ser lo que es tener una carrera como nosotros lo estamos haciendo,
o simplemente ayudar a otras personas con buenos actos. Ese es como podría decirse porque es un criterio formativo. Ahora para el cultural, pues como vuelvo y dije, está relacionado con el formativo, pues de que este de aquí, las películas más que nada, nos enseñan valores sociales de aquella época que fue escrito con el fin y el ingenio y la astucia para procesar socialmente en algún lugar de confianza exclusivamente en el linaje o la riqueza implícitamente. Eh, el cuento presenta pues también una crítica a la sociedad feudal, al resaltar como un humilde hijo de molinero, podría decirse, ¿no? ¿Algún otro compañero que quiera dar su opinión? Que también nos permite apreciar, ya que los cuentos clásicos no solo es un cuento, también nos educa valores, nos enseña y eso nos hace beneficioso también aprender de ellos. Claro, eh, en las películas y que yo he visto, más que todo trata sobre fomentar valores o mensajes educativos, tales pueden ser como la amistad y el compañerismo. Ujú. Yo quiero creer que este cuento es ideal para estudiantes de educación básica, ya que posee una, digamos, una estructura narrativa sencilla y comprensiva, como ya dije, para todas las edades, no solo para niños, sino también para jóvenes y adultos. Los niños pueden sentirse identificados fácilmente con los personajes, comprendiendo que no se necesita riqueza material para alcanzar grandes logros. En cambio, la creatividad y la capacidad de pensar con ingenio son habilidades fundamentales que les serán de gran utilidad en un futuro. Bueno, y también como un criterio artístico también, o sea, como habla de que el gato con botas representa la inteligencia también y el poder de la estrategia sobre la fuerza bruta, subrayando la importancia del ingenio en la superación de dificultades o problemas que se nos presentan en la vida. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Mm, Compañero, que ya estamos claros con la opinión de cada uno. listo, pues entonces eso sería todo. Gracias por su atención. Y esa ha sido la presentación del grupo 4 mediante